te glorifican a ti, Señor. Sean bienvenidos todos a este día del Señor. Pueden tomar sus asientos. Qué preciosas alabanzas acerca de la relación que debemos y gratitud que debemos de tener por el Señor. Toda mi vida será aún poco darte a ti, pues demasiado has hecho por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Y es una vida de agradecimiento, querido amigo y hermano, que debemos de tener cada día, y a veces nos olvidamos de ello. Y tengo un mensaje, de hecho tenía otros mensajes, pero la palabra me llevó a esto. En esta semana que incursionamos al libro de Apocalipsis, en el plan de lectura, pasábamos por el capítulo 2, el mensaje de la iglesia, el primer mensaje a la iglesia de Efesios, que primero la exalta. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los exalta, pero luego viene un mensaje que me hizo reflexionar mucho y que nos debe de hacer reflexionar mucho. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordaba hace años que hablaba con una persona no vidente acá en Jinotepe, Carazo, una persona ciega de nacimiento, y me contaba una anécdota muy curiosa y sorprendente, que en los tiempos de paros de transporte, no recuerdo los años, pero habían paros de transporte nacionales, él se tenía que movilizar a Managua y se iba a pie de Jinotepe hacia Managua, pero él estaba movido en su corazón por un deseo muy fuerte y profundo, y era reunirse con su novia que tenía en Managua. Ese era lo que lo impulsaba a él, tenía un amor, un sentimiento. Sin duda una acción sorprendente, porque una persona no vidente se traslade 50 kilómetros a pie, es algo sorprendente. Si aún teniendo el sentido de la vista es difícil, ahora en esa condición. Hay algo en la familia que siempre se nos demanda a los padres, y es pasar tiempo con los hijos, pero no cualquier tiempo, es un tiempo de calidad, le llaman hoy, tiempo de calidad. Y ese tiempo está definido como el tiempo dedicado a una actividad específica con atención plena, sin distracciones, con el objetivo de fortalecer las relaciones o mejorar la concentración. Amado hermano, es fácil caer en un descuido del amor de Dios, de la palabra de Dios. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No tenemos que dejarlo, que rechazarlo, solo tenemos que descuidarlo, que descuidarnos. A veces los afanes, el trabajo y las muchas cosas que pueden volvernos descuidados en nuestras obligaciones para con Dios, en nuestras obligaciones para con el amor de Dios. Pero Él mismo da la solución, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde nos sacó a cada uno Dios? Nos sacó de lugares que si cada uno de nosotros contara su historia diría: vamos, qué sorprendente, no sabía que ese muchacho era tan malo. Recordemos de dónde nos sacó. Como el hijo pródigo, cuando estaba en la polsiga, el primer paso para la restauración fue recordar la vida que tenía en el hogar de su padre.
Dice Primera de Samuel 12:24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor, sin duda maravillosa, tomar nuestro lugar que nos correspondía siendo culpables, pagar una deuda que nos tocaba pagar a nosotros y que no podíamos pagar, y dar su sangre para redimir nuestros pecados. Por tanto, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Querido amigo y hermano, ¿recuerdas cuando solías pasar tiempo en su palabra? El gozo que tenías al juntarte con otros hermanos, lo emocionante que era contarles a otros cuán grandes cosas había hecho el Señor con nosotros. Así que recordemos todo esto y volvamos a ese primer amor, que Dios renueve ese primer amor si acaso se ha ido disipando, descuidando, ¿no? Que no sea como dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, sino que sea, y yo te amo, he fijado en ti mi ser, decía la alabanza. Hoy que tenemos a nuestro hermano Daniel, que nos va a exponer su palabra, la palabra de Dios, nos va a exponer la palabra, el mensaje que envía Dios hoy. Meditemos y reflexionemos si hemos sido descuidados y recordemos de dónde hemos caído. Y que hoy sea un día en que Dios renueve ese primer amor. Amén. Dios nos bendiga a todos con la palabra que va a ser expuesta por nuestro amado hermano Daniel. Buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Qué bueno verles aquí hoy. Por la misericordia de Dios estamos reunidos para atender su palabra. Es importante que nos concentremos en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra a todos y cada uno de nosotros. Es Dios queriéndonos hablar. No es la persona que tienen al frente, no es Daniel, no es el hermano que acaba de estar aquí, no son las alabanzas, sino Dios preparando de alguna manera todo, no para la iglesia, sino especialmente para cada uno de nosotros. Especialmente para cada uno de nosotros. Si ustedes se han fijado, ya tenemos varios domingos de estar predicando en Mateo 26, ¿verdad? Y vimos el complot para poder prender a Jesús, cómo los sumos sacerdotes y cómo también los fariseos y los ancianos de Israel estaban buscando cómo apresarlo para matarlo, pero ellos no querían que fuera en la Pascua porque de alguna manera no querían alborotar al pueblo. Luego se nos compartió acerca de cuando Jesús fue ungido, ¿verdad?, por María en Betania. También nos hablaban el domingo pasado, ¿verdad?, acerca de la traición que estaba planeando Judas, ¿verdad? Cuando Judas se ofreció a entregar al Señor y dispusieron 30 monedas de plata, de tal manera que los ancianos querían que fuera en otro momento, pero Judas se apareció en ese tiempo y les preguntó que qué le ofrecían si él entregaba al Señor, ¿verdad? Y le ofrecieron las 30 monedas. Y lo último que menciona ese texto es que dice que Judas buscaba una oportunidad para traicionar
al Señor Jesús. Entonces Judas andaba en eso, viendo en qué momento era el más oportuno para poder entregar a Jesús a aquellos a quienes le habían pagado. Hoy seguiremos con el estudio de Mateo 26. Quiero que me acompañen al versículo 17. Vamos a leer. Y nos dice así, para los que andan Biblia, la institución de la cena del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, de esto es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias, la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí tenemos nosotros una preciosa promesa al final del Señor Jesús. Tenemos también un pacto de amor, una redención de pecados, y tenemos la anunciación, ¿verdad?, o el anuncio de una traición ya de parte del Señor delante de todos sus discípulos. Vamos a orar al Señor para que Él, por medio de su palabra, venga hablando a cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias en primer lugar porque nos tienes con vida, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por cada hermano, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu, habla nuestro corazón. Padre bendito, que tu palabra sea de mucho provecho hoy para mí y para todos los aquí presentes, igual para los que están conectados, Señor. Bendícenos, Señor, necesitamos de tu palabra porque sin ella, Señor, ¿a dónde iremos? Como decía la alabanza, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida, Señor? Glorifícate hoy, Señor, por medio de la exposición. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, Mateo 26 viene, en el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandaba. Para poder entender esto de la Pascua, era una fiesta muy importante en el tiempo en que Jesús estaba viviendo ahí. La Pascua era en sí la celebración, ¿verdad?, de haber sido liberados los judíos del yugo de Egipto. Recordemos que Israel pasó 430 años en esclavitud. 430 años en esclavitud. Y cuando el Señor los manda a liberar por medio de Moisés, el Señor manda e instituye esto para que aquellos que vinieran en el futuro recordaran cómo el Señor los libró del yugo de Egipto, cómo el Señor los sacó y con qué poder el Señor los sacó. Entonces el Señor les dijo: yo quiero que ustedes celebren la Pascua, ¿verdad? Celebren la Pascua, y la Pascua se iba a celebrar con panes sin levadura, ¿verdad?, con hierbas amargas y también con un cordero. Esta era la celebración de la Pascua, y esto a ellos les recordaba, a cada generación, a cada persona, a cada niño, cuando celebraban la Pascua, ¿verdad?, les recordaba cómo el Señor los liberó
del yugo de Egipto, cómo lo sacó de ser esclavo a ser libre. Y esto es algo en lo cual el pueblo de Israel se gozaba, el pueblo de Israel se gozaba. Esa era la fiesta de la Pascua de la cual nos está hablando aquí en Mateo 26. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Aquí nos deja claro algo. Recordemos que Judas andaba, dice, lo último que nos dijo ahí, buscando el momento preciso para entregarle. Y si Judas o los demás discípulos hubieran sabido dónde iba a ser la Pascua, yo estoy seguro que Judas hubiera mandado ahí nomás a los ancianos, ¿verdad? Y a todos los que le pagaron para que lo fueran a aprender ahí. Sin embargo, nadie sabía dónde se iba a celebrar esa cena, esa Pascua. Solo lo sabía el Señor, y en el preciso momento le dice, vayan a tal lugar donde está tal hombre, ¿verdad? Y ahí le dicen, el Señor ha dicho que su hora ha llegado y que le es necesario que le prepares el lugar del que tú ya sabías. Entonces, aquí nos deja ver que Dios tiene el control absolutamente de todo, tiene el control absolutamente de todo. Para que veamos un poco lo de la Pascua, quiero que me acompañen a Éxodo 3, a Éxodo 13, 3, cuando Moisés le dijo, dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis lo leudado. Aquí se está refiriendo a esa Pascua de la cual nos habla Mateo, ¿verdad? Más de 1000 años después, que es donde está reunido Jesús con sus discípulos. Entonces, aquí, por decir algo, se está celebrando la última Pascua y se está instituyendo la primera cena del Señor. Este momento es clave en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí se deja de celebrar los rituales a los cuales ellos estaban acostumbrados, y ahora toda aquella persona que cree en el Señor comienza a celebrar lo que le llamamos nosotros la cena del Señor. Aquel cordero y aquel pan sin levadura que ellos antes celebraban y compartían, ¿verdad? Para recordarse de que habían sido libres del yugo de Egipto, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel estaba esperando ser libre del yugo, ¿ahora de quién? De Roma, pero el Señor Jesucristo no venía a hacerlos libres del yugo de Roma, sino de un yugo más pesado, del yugo del pecado. Del yugo del pecado. El Señor viene a romper esa cadena que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te libera del yugo del pecado, ¿sabes de lo que te está liberando? Del yugo de la muerte. Del yugo de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, Él al liberarnos del yugo del pecado, ¿verdad? Él nos está dando la vida eterna a cada uno de nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Señor ya sabía que eran sus últimos días y está claro de eso. Y lo manda a decir a la persona, mi tiempo está cerca. Dios tiene el control del tiempo y para Dios no lo sorprende que ya su tiempo en esta tierra, ¿verdad? Como en la persona de Jesús, se esté agotando. Él sabía que su hora, por decir algo, le había llegado y que el Cordero Pascual ya estaba buscando cómo prepararse esa misma noche. ¿Para qué? Para ser entregado, para ser realmente sacrificado. Entonces dice el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Miren lo que está ahí. Se sienta con los 12, sabiendo él que hay uno que le va a entregar. Jesús ya lo tiene claro en su mente. No es lo mismo que yo me siente con ustedes a comer ignorando que uno de ustedes me está haciendo un mal. Pero ya sabiendas de que hay uno que le está haciendo un mal, que lo va a entregar, Jesús aún ahí, con un corazón limpio, con un corazón lleno de amor, va y se sienta a la mesa con ellos y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Ellos se entristecieron en gran manera, dice el versículo 22, y comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Desde Mateo 26, 2, Jesús ya les había anunciado que iba a ser entregado, y ahora que están los 12 reunidos, les está diciendo aquí nosotros, miren, yo quiero que entendamos algo. El concepto de estar reunidos, cenando en una mesa, en un local, 12 personas, significa que esas 12 personas eran de confianza. Esas 12 personas significaban mucho para la persona de Jesús, significaban mucho para entre ellos mismos los 12, todos eran vistos como uno solo. Y ahí están compartiendo, ahí están juntos, ahí están ellos como hermanos. Y dice Jesús, en medio de esta comunión,
en medio de esta hermosura hay traición. Eso es lo que les está diciendo. Aquí hay traición, pero Jesús no ha dicho todavía quién es. Solo dice, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y comienzan ellos a verse, se entristecen en gran manera, y comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Los 11 comenzaron a decir, soy yo, Señor. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra una humildad de cada uno de los discípulos, y nos muestra también que tenían claro que ellos podían también entregar al Señor. Podía ser que ellos hubieran sido tentados también a entregar al Señor. De alguna manera es una pregunta y nos ayuda a revisarnos a nosotros también y decirnos, Señor, ¿seré yo capaz de entregarte? ¿Seré yo capaz de negarte? ¿Seré yo capaz de dar la vuelta y olvidarme de ti y querer vivir la vida ahora como que nunca te he conocido? Señor, ¿seré capaz de dejar todo eso precioso que me has dado a través de tu muerte? Señor, preguntémonos como se preguntaron cada uno de los discípulos. Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y yo sé que cualquiera de los aquí presentes podría decir, no, yo no niego a Jesús. No, yo no voy a hacer eso, yo no lo voy a entregar. Jesús para mí es todo. Y está bien que tengas esa determinación. Pero mira cómo estos 12 que anduvieron con Él, que vieron sus milagros, que anduvieron con Él, que escucharon su voz, que vieron esos ojos de ternura, que vieron esos ojos de amor, que vieron esos ojos de misericordia, que vieron la grandeza de Dios hecho hombre delante de ellos, todavía llegaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nos muestra realmente esta actitud de que de alguna manera ellos también entendían que podían ser tentados a entregar al Señor Jesús. Miren que hay algo importante también que nos muestra de parte de esos discípulos que están ahí con Él. Ninguno dice, a mí me parece que Pedro. A Pedro lo miro como que muy rebeldito y como que quiere tomar el primer lugar. Y otro no, Juan es el más joven, el que está más cerca de Jesús, tal vez es él. Ninguno señaló al otro. Más bien ellos se señalaron a sí mismos y se vieron a sí mismos en su interior. Y dijeron, ¿seré yo? ¿Seré realmente yo? Y esto es algo en lo que nosotros debemos de meditar. ¿Hasta dónde está nuestro compromiso y nuestra entrega con el Señor? ¿Realmente nosotros estamos seguros del cristianismo que estamos viviendo? Miren, yo le he dicho en algunas predicaciones, morirías por el Señor Jesús, y todos me dicen sí, porque la muerte no está tocando a tu puerta porque no tenés cerca el que te va a pegar el balazo, pero realmente cuando estés ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Debemos de tener una convicción clara de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y creo que a través de este mensaje lo vamos a entender. Están estos hombres, ¿verdad?, viendo esa declaración del Señor que dice, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros. Él no había dicho nada. Y entonces ellos comenzaron y puede ser que se preguntaron, pues, ¿será que Jesús leyó mi mente? Algunos vienen aquí a la prédica y dicen, oye, como que alguien le dijo al hermano de lo que yo estoy viviendo. ¿Será que alguien le comentó algo? Y entonces ellos dijeron, oye, Jesús ¿será que me vio platicando con alguien? ¿Será que leyó mi mente, así como leyó la mente de aquellos que comenzaron a decir, ¿y por qué tú le declaras que le puedes perdonar los pecados, si los pecados solo los puede perdonar Dios? Y le dijo, ¿por qué caviláis en vuestra mente? ¿Acaso el que es más fácil decir, si tus pecados te son perdonados, que levántate y anda? ¿Será que Jesús me leyó la mente? ¿Será que Jesús me vio el corazón? Cada uno de nosotros debemos decir esto, Señor, tú sabes todo. Tú lees la mente, tú lees el corazón. Tú lees mi mente, Señor. Tú lees mi corazón. Estoy delante de un Dios que lo conoce absolutamente todo, del cual no me puedo esconder. Yo puedo esconderle algo a ustedes. Sin embargo, a Dios no le puedo esconder nada. Yo le puedo esconder algo a mi familia, a Dios no le puedo esconder nada. Yo le puedo esconder algo a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a todos. Pero a Dios no le puedo esconder nada. Delante de Dios yo estoy desnudo, soy transparente. El Señor conoce todo de mí. Y esto es a lo que me debería llevar a mí, ¿a qué? A un temor reverente, a un temor reverente. ¿Qué te puede mover a ti para entregar al Señor, para cambiar al Señor, para quitarlo del lugar que Él se merece? Realmente, a un lugar que tú lo quieres dejar, llevar una religión, tener una vida acomodada. Puede ser
Tu carrera, puede ser tus estudios, puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser cualquier cosa por la cual tú has sido tentado. ¿A qué? A entregar al Señor Jesús y decir, te voy a relegar porque lo más importante es esto. En ese momento Judas, ¿verdad? Ya había hablado con los ancianos, ya había hablado con los sacerdotes y él ya le había puesto precio a la cabeza del Señor Jesús. Él ya dice la palabra que solo estaba buscando el momento propicio para entregarlo, ¿verdad? El momento propicio para entregarlo. Tú tal vez no has entregado al Señor, no lo has puesto en un segundo plano, pero sí has meditado en ya no entregarle tu corazón y entregarle tu corazón o dirigirte hacia otro caso o cosa, dejando que sea Él que te gobierne, ¿verdad? Mira, esto es algo a lo cual cualquiera de nosotros puede ser tentado. Judas es mal visto a través de la historia, a través del Evangelio. Y la verdad es que yo no voy a juzgar a Judas. Él lo hizo, Dios conoce su corazón. Dice la palabra que era el ladrón desde el inicio. Pero pregúntate tú, ¿cuántas veces has sido tentado a apartarte del Señor? ¿Cuántas veces has sido tentado a, como decimos nosotros, tirar la toalla? ¿Cuántas veces has sido tentado a decir, ya no más, hasta aquí? Hasta aquí. Y eso fue lo que dijo Judas, porque Judas tenía en su mente ¿qué? A otro redentor. Judas no tenía en su mente al redentor que tenía enfrente. Judas estaba esperando a cuál redentor, aquel que lo viniera a liberar del yugo romano y aquel que le diera el poder delante de todo, ¿verdad? Y como él era parte de los 12, entonces él salir también beneficiado. Pero muchos también quieren el cristianismo, ¿para qué? Para solucionar sus problemas aquí en la tierra. ¿Para qué? Para solucionar su problema con su familia, con su esposo, para solucionar su problema con su esposa, con los hijos, con el trabajo. Pero Dios quiere solucionar un problema más grande, y ese problema más grande es tu relación con el pecado. ¿Por qué? Porque vives en pecado y Dios te quiere hacer libre de eso. Hay algo que te tiene esclavizado, hay algo que te lleva directamente al infierno y eso es el pecado, pero Dios quiere romper con eso y lo quiere romper de tal manera que no mandó un ángel, ni mandó un mensaje más, ni mandó tampoco a un profeta más, mandó a su hijo. ¿Para qué? Para dar tu vida por ti, dar tu vida y dar su vida por mí. ¿Para qué? Para liberarnos de una sola vez de ese yugo malvado que se llama pecado, y el pecado nos conduce a la muerte. Él quiere que esto se acabe en la vida de cada uno de nosotros y podamos nosotros declarar libertad. ¿Libertad de qué? Libertad contra el pecado, libertad, ser libre totalmente. Decir, Señor, en ti yo puedo. ¿Por qué? Porque tú pagaste en la cruz del Calvario por todos los pecados, porque tú me libraste, porque tú eres más poderoso que el mundo, tú eres más poderoso que incluso la misma muerte, tú eres más poderoso que todo, y en ti, Señor, yo tengo libertad. Si conocieres al Hijo de Dios, verdaderamente al Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo hará, ¿qué? Libre, libre. El Señor quiere liberarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Amén. Si no has sido libre es porque no has conocido la verdad. Conoces la religión, conoces la palabra, te la sabes de memoria, la citas, se la aplicas a otra persona, ¿verdad? Te defiende con ella, pero no te la aplicas, no la vives, entonces no puedes ser libre, no puedes ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser salvos de ese yugo llamado pecado? Solamente conociendo la verdad, solamente viviendo la verdad. No se trata de, sí, así dice, así es. Y mira, y fulana está mal, y sutano está mal. No, es para mí. Dios quiere la libertad para mí, y la quiere para ti. ¿Para qué? Para cuando te enfrentes a la palabra, ella te haga libre de aquello que te hace no amar te hace no amar a tu prójimo, te hace no amar a aquel que te hizo mal. Te hace, qué sé yo, buscar el desquite o buscar la venganza para con alguien que ha actuado mal contigo. Te hace realmente que puedas morir al yo y comiences a tener una nueva vida como la que tuvo en Cristo, como la que tuvo Cristo, así nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo? Sentado con el que lo va a entregar, sentado con aquel que andaba el dinero ya en la bolsa, ya le habían pagado. Y él va ahí, se sienta con los 12, ¿verdad? A compartir un momento íntimo, un momento de amor, algo especial. Y se sienta ahí con ellos. Y le dice, todo va yendo conforme lo que tiene que ir. A como está escrito del Hijo del Hombre, ahí lleva su camino todo. Todo va bien. Pero yo voy a tener que entregar mi vida. Pero antes de entregar mi vida, hay uno aquí entre ustedes
hay uno aquí entre ustedes que me va a entregar. Es decir, la entrega no viene de afuera, la entrega está de aquí adentro. Es uno que se llama creyente, que se llama seguidor. Es uno que aparenta ser un seguidor. Ese es el que me va a vender. Ese es el que me va a entregar. Aquellos se ponen afligidos, pero imaginemos que dice la palabra, que se pusieron tristes en gran manera. Me gustaría saber cómo estaba el corazón de Cristo, porque si el corazón de aquellos estaba triste, ¿cómo estaba el corazón del que iba a ser entregado? Sabiendo que lo ha amado desde la eternidad y sabiendo incluso que venía a dar su vida si él se arrepentía. Sin embargo, ya Judas tenía bien claro lo que iba a hacer. Su corazón estaba totalmente apartado. Y todos le dicen, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Comenzando ellos a revisarse, comenzando cada uno de ellos a revisarse. Yo le hubiera dicho, seré yo, Señor. Tal vez a mí me hubiera tentado también el enemigo. Y la única manera en que me sostengo, por decir algo, al día de hoy, para no dar la espalda al cristianismo, es porque es Cristo el que me sostiene. Porque si dependiera de mí, yo sería otro Judas. Si dependiera de mi fuerza, de mi conocimiento, de mi capacidad, yo sería otro Judas. Pero el único que me sostiene es Cristo Jesús. Y a Él tenemos que acudir cada uno de nosotros en confianza y en decirle, Señor, he estado tentado a esto. Señor, mira lo que me pasa. Señor, ayúdame. Señor, siento que el mundo se me viene encima. Señor, 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 pero ¿a quién voy a ir si solo a ti te tengo? Señor, ayúdame. Yo no quiero ser un Judas. Yo no quiero ser un Judas, Señor. Yo quiero seguir adelante, Señor. Y por eso acudo a ti, Señor. Por eso acudo a ti. A la pregunta de ¿seré yo? Sigue diciendo en el versículo 23. Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Oiga bien, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ese que está a mi lado, ese que hay tanta confianza que metemos la mano junto en el plato. Es decir, es como que yo agarre la copa o yo agarre un vaso y tenga tanta confianza contigo que tomo y te digo, toma vos también y después me lo regresas. Y tenemos ese nivel de confianza, ese nivel de armonía, ese amor en el cual comemos del mismo plato y bebemos de la misma copa y estamos ahí en ese amor. Y dice el Señor, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Todo va caminando como ya está escrito. Aquí no va a cambiar nada, todo va caminando así. Y el Señor hace una advertencia en el versículo 24 de Mateo. Oigan la advertencia que hace. Judas está escuchando esto y dice el Señor, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito, mas ay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre será entregado. Ay, cuando nosotros encontramos un ay en la Escritura, es lamento, es dolor, es aflicción. Y el Señor Jesús le está diciendo directamente a Judas, ay de aquel que me vaya a entregar a mí, mejor le fuera no haber nacido. Oigan lo que le está diciendo en su cara a Judas. Porque el Señor ya sabía que era Judas y Judas ya sabía que era él. Y el Señor le dice, todo va conforme está escrito, mas ay de aquel, mas ay de aquel, ay, ese ay es un dolor, ese ay es un lamento, ¿verdad? Dice, mas ay de aquel hombre, quien el Hijo del Hombre sea entregado por él, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Oiga, y entendamos lo que nos está queriendo decir Mateo aquí. Están en la mesa, está a su lado, está comiendo con él y está metiendo la mano junto con él y el Señor le dice, el que metió la mano conmigo es él. Pero ay de aquel que me entregó, mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas en ese momento dijo, me agarró. Aquí ya ni corro. Este ya se dio cuenta que soy yo. Está hablando de mí. Pero todavía dice, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Soy yo maestro? ¿Cómo le dijeron los otros? ¿Seré yo Señor?
¿seré yo, Señor? ¿Por qué? Porque reconocían la señoría del Señor Jesús. Pero Judas, ¿cómo se dirige al Señor? ¿Seré yo, rabino? ¿Soy yo del que hablas? ¿Es a mí a que te refieres? ¿A mí me estás acusando? ¿Es a mí? O sea, ¿esa palabra es para mí? ¿O es para los 11? Solo le faltó al Señor decir, Judas, no hagamos más largo esto, y se lo dijo en el Evangelio de Juan. Le dice, lo que vayas a hacer, anda a hacerlo más rápido, por favor, apúrate. Aquellos no oyeron o creyeron que se refería a que fuera a listar otras cosas para la fiesta, ¿verdad? Pero realmente, eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan, Juan 13 creo que, y entonces, pero realmente, Judas todavía tiene el descaro de decir, ¿eso es para mí? Vienes aquí a la prédica, vienes aquí a la enseñanza, Dios te habla, salís todavía pensando, oye, y el Señor dijo esto, y es cierto, y es verdad, y esto es como que fuera para mí, pero ¿será realmente para mí? Y sales y te olvidas de lo que Dios ya te ha marcado. Y comienzas tu semana y la vives como que Dios no te ha hablado. Esto mismo pasó con Judas, te cuento. Dios le está diciendo esto y esto. ¿Metes la mano conmigo? La metió. Y te advierto algo, como queriendo hablar al corazón de Judas y como queriendo hablar a tu corazón, te dice el Señor, sabes que te he hablado en más de una ocasión, sabes lo que tienes que hacer, pero que sigas haciendo tu voluntad. Judas siguió haciendo su voluntad. El Señor le está advirtiendo de alguna manera para ver si Judas recapacita un poco, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba con su corazón dispuesto. ¿Para qué? Para negar al Señor. Ya Judas venía meditando en esto 1, 2, 3, 4, 5 días y cuánto tiempo más meditando en cómo entregar al Señor. Igualmente Dios te ha hablado 1, 2, 3, 4 veces, el enemigo te ha atacado, que el enemigo te ha dicho tenés razón, tenés que hacer esto, tenés que buscar lo otro, tenés que hacer venganza, tenés que hacer esto, mírate a vos mismo, pobrecito vos, y el Señor hablándote con la palabra y el Señor tirándote un mensaje y el Señor tirándote otro mensaje por medio del Evangelio, por medio de la exposición de los hermanos y vos, sí es cierto, pero y estás en esa lucha y el Señor queriendo salvarte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no caigas en pecado, para que la tentación no llegue a hacer lo que quiere hacer. Entonces de esa misma manera está ahí Judas presente, Dios le está hablando, Dios le está diciendo, ahí presente, y él dice, ¿seré yo? ¿Es conmigo? ¿Es conmigo? ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Señor, ¿esto es conmigo? Tú lo has dicho. Señor, es conmigo que estás tratando, es a mí que me estás diciendo que me aparte de la lujuria, que me aparte de la pornografía, es conmigo que me estás diciendo que me aparte de las malas compañías, es conmigo que me estás diciendo que me das una oportunidad más, es conmigo que me estás diciendo que aproveche ahora, que es el día de salvación, es conmigo que me estás diciendo que has sido misericordioso, es conmigo que me estás diciendo que ame a mi enemigo, es conmigo que me estás diciendo que ponga la otra mejilla, es conmigo que me estás diciendo que me parezca a ti, que entregue mi corazón de una vez por todas y deje de jugar al cristianismo, es conmigo, Señor, es conmigo, y el Señor te dice, tú lo has dicho. Es contigo. Contigo quiero tratar. ¿Por qué? Porque déjame lo otro. Yo quiero tratar con vos. Yo quiero tratar con vos. Quiero hacer lo que no puedes hacer por tu fuerza. Es contigo. Es contigo. Quiero que te apartes del pecado. Quiero que tengas vida eterna. Es contigo. Quiero que ya no lleves una religión. Es contigo. No quiero que simplemente sigas un movimiento y que esté entre los 12. No quiero que sigas entre los 12. No, es contigo. Yo quiero que realmente no te llames discípulo porque vienes a una congregación, porque vienes a escuchar la palabra. No te creas cristiano. ¿Por qué? Porque estás dentro de los 12. Revísate cómo está el corazón. ¿Cómo estaba el corazón de Judas? ¿A dónde estaba el corazón de Judas? Dice la palabra que él andaba buscando el momento preciso. Y a veces vos estás aquí y tu mente está en otro lado. Dios queriéndote hablar y tu mente en otro lado. Y el enemigo aprovechándose. Y Dios queriéndote hablar. No nos dice la palabra lo que el enemigo le estaba diciendo ahí a Judas. Pero sí nos dice Juan que desde el momento en que tomó el bocado, entró Satanás en él. O sea, como que había una lucha, pero en ese momento Judas cedió. Su corazón, su oído, su mente, su decisión, ¿a qué? A hacer la voluntad del enemigo. Aquí. Si Judas tenía oye, mejor hubiera sido no haber nacido, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Y qué hago? Pero en ese momento Satanás comenzó a trabajar más y más y más en la mente y Judas dijo, 30 monedas me parece bien. Además, no creo que
ser el libertador. Tenía todas las características, pero hay algo en lo que me falló. Y dice que va a ser muerto. No, yo no comparto con esto, no va conmigo esto. ¿Eh? Yo quiero a alguien más poderoso. Yo quiero a alguien poder decir, vos, que cuando yo le ore me cumpla. Yo quiero que me ayude con tal cosa. Y no estás viendo que el mayor problema está en tu corazón, que realmente no se ha entregado al Señor. Ahí está esa advertencia para Judas, ¿verdad? Y Judas pasó por alto esa advertencia. Y el Señor esto no lo toma por sorpresa. El Señor sabía muy bien que el plan de Dios iba conforme estaba escrito, ¿verdad? Iba conforme estaba escrito. Dios, de alguna manera, te repito, te ha marcado a ti. Te ha marcado a ti. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te tienes que apartar de tal cosa. Tienes que disponer tu corazón para esto. Ya deja de estar jugando, ya deja de estar creyéndote algo que no sos. Judas estaba dentro de los 12, lo llamaban discípulo, comía con ellos, participaba con ellos. Pero ¿dónde estaba el corazón de Judas? ¿Dónde estaba el corazón de? ¿Dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde está tu corazón realmente? Y el hecho de que estés sentado a la mesa, compartiendo con el Señor, esa parte del pasaje a nosotros nos confronta en gran manera para saber dónde está nuestro corazón. Nosotros podemos estar aquí juntos, pero ¿dónde está tu corazón realmente? ¿Está con el Señor? En ese momento el corazón de Judas estaba con el Señor, físicamente estaba, pero espiritualmente, ¿dónde estaba ese corazón? Vienes, te congregas, escuchas palabras y puedes decir, sí, a mí me ministran las enseñanzas que dan, las alabanzas, todo de acuerdo, sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Realmente. ¿Estás como los otros 11 o estás como Judas? ¿O estás como Judas? ¿Somos discípulos verdaderos o solo discípulos aparentemente, externamente? Externamente. Tenemos que revisarnos cada uno de nosotros. Y también nos confronta a cómo el Señor Jesús amó hasta el último momento a su enemigo. Porque Judas era eso. Estaba en contra de él, es su enemigo. ¿Y él qué le ofrece? El plato para que coma con él. Nos confronta en el sentido de que igual nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? Nos sentamos en la mesa con los que nos caen bien. Platicamos con el que me cae bien. Pero con aquel que está en contra, ¿cómo está mi corazón para con él? ¿Qué es lo que quiere Dios tratar? Con el que está bien ya no tienes que tratar nada, dice Dios. Ahí no hay problema, con estos 11 no hay problema, el problema es Judas. Entonces nosotros tenemos que revisarnos cómo estamos realmente con el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón para con nuestro enemigo? ¿Cómo está nuestro corazón para con nuestro enemigo? ¿Somos dispuestos a tenderle la mano, a ofrecerle que comparta con nosotros? Pero es que eso es humillarme demasiado. Eso no es humillarte demasiado. Eso es lo que el mundo te hace creer y lo que el yo te hace creer. Pero lo que Cristo quiere es eso, que nosotros reflejemos su amor. Miren, aún los fariseos, los saduceos, los ancianos, en el momento en que Cristo viene, se llaman religiosos y se llaman seguidores de la ley y se llaman seguidores de Moisés, pero el corazón de ellos estaba totalmente separado de Dios. ¿Por qué? Porque de la bendita ley habían hecho una religión. De la bendita ley habían hecho una religión, ¿verdad? Entonces, no compatía realmente en ese momento la ley con lo que realmente Dios había querido expresar cuando se la dio a Moisés. Lo que ellos ya estaban llevando era otra cosa. Era otra cosa. Y estaban separados totalmente de Dios. Por eso el Señor manda a su Hijo, el cual viene a darle el verdadero sentido a la ley. Como hemos dicho siempre, es el sentido del amor, de la gracia. Y eso se demuestra aquí, ¿verdad? En esta lectura. Y entonces vemos ese sentido del amor, de la gracia, y le da el verdadero sentido y le cambia aquello que aquellos querían creer. La ley y la ley. Y Él muestra la gracia. Entonces, aún en ese momento, que aquellos se llamaban seguidores
de Dios, estaban apartados de Dios. Estaban apartados de Dios. Y el único que les puede volver al camino se llama el Señor Jesús. Y es el único que nos puede volver a nosotros también al camino. Nosotros no conocemos la ley como la conocían estas personas. Sí te has leído la Biblia, tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, te puedo decir 10, 20, 30 veces, pero no, aún ahí no conocías la ley como la conocían estos saduceos, estos fariseos, estos maestros de la ley. No la conocías así. ¿Por qué? Porque ellos desde la edad de 12 años ya se la sabían todas. Y después todo el trayecto de la vida solo pasaban meditando en ella, meditando en ella, meditando en ella, ¿verdad? Pero todo eso lo habían vuelto, ¿qué? Una religión. No era algo que estaba realmente en el corazón. Y el Señor lo que quiere es que realmente nosotros la tengamos en el corazón. Y mientras comían, dice el versículo 26, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Óigase bien, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Qué es lo que estaban celebrando ahí? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que estaban celebrando ahí? El inicio de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando partían aquel pan sin levadura y que de alguna manera se lo comían con algo que era bien amargo, ¿verdad? Y venían ellos y se comían ese pan. ¿Para qué? Para recordar los 430 años que habían pasado de esclavitud, el dolor que el pueblo había sufrido en Egipto, el dolor que había sufrido este pueblo en Egipto, la aflicción que el Señor escuchó del pueblo que clamaba, ¿cuándo nos vas a liberar? ¿Cuándo nos vas a liberar? ¿Cuándo va a venir el libertador? Y le oraban y entonces el Señor escuchó y cuando se encontró a Moisés le dijo, realmente he escuchado el clamor de mi pueblo. Y ahora ya los voy a liberar. 430 años orando y pidiéndole, Señor, libéranos, Señor, libéranos, Señor, libéranos. Y entonces, eso es lo que están celebrando en ese momento, dice, y mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed de este mi cuerpo. Ya no vamos nosotros a celebrar, ¿qué? Nuestra aflicción. Porque ellos estaban en ese momento celebrando, ¿qué? La aflicción que habían sufrido, sino que ahora dice, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Entonces nosotros lo que celebramos ahora es la aflicción que sufrió Cristo Jesús en lugar mío. En lugar mío. Se acaba la Pascua y comienza la gracia. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo el que sufrió toda la aflicción que eran a causa de mis pecados. ¿Para qué? Él los cargó para hacerme libre de ellos. Para hacerme libre de ellos. Entonces, ese pan le recordaba al pueblo el sufrimiento de su esclavitud. Pero Jesús toma ese pan y dice, este es mi cuerpo. Ahora soy yo el que va a sufrir todo. Soy yo. Entonces ese pan representa el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo de Cristo como, ahí está el cuerpo de Cristo, no, sino la aflicción que vivió el Señor. La aflicción que vivió el Señor. Por eso todos aquellos que somos creyentes, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos que Cristo fue entregado por nosotros, que Cristo fue molido por nuestros pecados, que Él soportó en su propio ser, que soportó agravio, soportó mentiras, soportó que lo vendieran, soportó que lo negaran, soportó una corona de espinas en su cabeza, ¿qué más soportó? Clavos en sus manos, clavos en sus pies, ¿qué más soportó? Latigazos, ¿qué más soportó? Que se burlaran de Él, ¿qué más soportó? Todo tipo de sufrimiento lo soportó. ¿Por quién? Por mí, por mí, por mí y por ti. Él lo sufrió por mí. Y él dice, este es mi cuerpo, que ahora va a ser entregado por vosotros. Este es mi cuerpo. Entonces, el Señor está diciendo, ya no son tus sufrimientos, ahora son míos. Son míos. Yo voy a sufrir por vos. Esto es lo que pasa en ese momento. Y Él viene a instituir la primera Santa Cena, ¿verdad? De manera que ese pan representa su cuerpo quebrado. ¿Por qué? Por todos y cada uno de nosotros. Y después dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de sus pecados. Entonces el vino viene a representar, ¿qué? La sangre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace esta sangre? Es derramada, ¿para qué? Para redimir todo nuestro pecado. En Cristo nosotros tenemos redención de nuestros pecados por medio de su sacrificio. No es de lo que yo haga. Nada de lo que yo haga me puede llevar al cielo. Miren, yo puedo vivir una vida pulcramente santa desde hoy hasta que me muera y nada de eso es contado como esto
por esto vas a entrar al cielo. No. La única razón por la que alguien puede entrar al cielo es por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Con esto no te estoy llamando que vivas una vida libertina. No, más bien ese sacrificio en la cruz del Calvario es la que te mantiene, ¿qué? Amando al Señor Jesús, porque dice, ahora yo le amo a Él porque Él me amó primero. Él se entregó por mí, Él dio su cuerpo, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Me debo a Él y si tengo vida, la tengo por Él y para Él. Por Él vivo. Entonces esto es lo que nos mantiene a nosotros. Esa cruz. Yo cuando hablo con alguien y me dice, es que tengo un problema que no sé qué. No, mira la cruz. Y decime si tu problema se parece a esa cruz. Quiero que vayas a la cruz. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la cruz siempre, vamos a ver que cualquier problema que tengamos, cualquier situación, es nada en comparación a esa cruz. Y ahí Él se dio por todo y cada uno de nosotros. No escatimó, dijo, te amo y voy a dar mi vida por ti. Te amo y voy a dar mi vida por ti. Y quieres ver, sí, aquí está mi cuerpo. Todito lo van a poner de tal manera que Isaías cuando lo vio dijo, ¿quién es ese? ¿Cómo va? ¡Qué bárbaro! ¿Y qué lo quiso ese hombre? Él no hizo nada, pero yo sí lo hice. Y pagó por todos mis pecados. Se entregó por mí. Lo dio todo por mí. Su sangre derramó por mí. ¿Para qué? Para librarme de mis pecados, esos pecados que me eran contrarios, para que ahora yo pueda tener acceso al Padre. Algo que me era imposible. ¿Por qué? Porque ni que fuera un acto ganadero el que entregara, iba a poder pagar por todos mis pecados. Pero el Señor vino a dar su vida y de esta manera, derramando su sangre, Él instituye un nuevo pacto. El pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Este nuevo pacto está basado ¿en qué? En el sacrificio del Señor Jesús. El sacrificio del Señor Jesús. Y por medio de ese sacrificio, ¿verdad? Nosotros tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión entre los creyentes. Tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo diferencias con mi hermana, diferencias con mi hermano, diferencias. Pero hay algo que me une y es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sus pecados y mis pecados y sus pecados y tus pecados fueron perdonados. ¿Por quién? Por Cristo en la cruz del Calvario. Y eso sobrepasa cualquier diferencia. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor me hace obviar todo y decir, son mi hermano. Amás al mismo que yo amo, servís al mismo que yo sirvo, son mi hermano. Y ¿sabes qué? Me une esta sangre que es más fuerte que la misma sangre que me corre en las venas de mis hermanos en la carne. ¿Por qué? Porque esta es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Esta sangre es la que me dio la verdadera vida. Esta sangre es la que abrió mis ojos. Esta sangre es la que me perdonó mis pecados. Entonces Él instituye en ese momento, ¿verdad? Ese nuevo pacto. Los pactos se sellaban en aquel entonces con sangre. Recordemos nosotros con Abraham cómo fue. ¿Verdad? Todos los pactos eran sellados con sangre y este pacto también fue sellado con sangre, pero no cualquier sangre, no la sangre de un animal, sino la sangre del que es santo, 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 aquel que dio su vida por ti, por el más vil pecador. Y esto es lo que me llama la atención, que Jesús, conociéndome, da su vida por mí. Miren, si yo vengo y me expongo totalmente cómo era mi vida antes, me va a decir, ¿y qué haces ahí parado? No tenés pero ni por qué, ni siquiera agarrar ese micrófono, ni no te me aparezcas aquí, pero ni a 3 ni a 10 kilómetros de distancia, no te quiero ver. Estoy seguro que lo diría. Y estoy seguro, si cada uno de nosotros comienza a decir lo que era antes, este lugar queda vacío. Este lugar queda vacío. Pero si estamos hoy aquí reunidos, es porque nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Es gracias a Él, no gracias a mí. Yo no he hecho nada. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Entonces me debo a Él. Y esto es lo que más admiro del Señor. ¿Qué? Que conociendo mi vida, da su vida por mí. Borracho, mentiroso, hipócrita, fornicario, ladrón. ¿Qué más quieres que te siga diciendo? Idólatra, hereje, cualquier tipo de palabra me puedes poner y a todo te voy a decir, así es, así es, así es, así es, así es. Tenés toda la razón y te faltó, te voy a decir. Te faltó. ¿Por qué? Porque no me conoces como Él me conoce. Como Él me conoce. Sin embargo, Él me conoce y dio su vida por mí. Y esto a mí me deja sin palabras.
Y lo único que me hace es seguirlo y amarlo. Seguirlo y amarlo. Entonces, dio su vida por el más vil pecador. Pablo decía, el primero de los pecadores fui yo. Y yo el primero de los pecadores, dice Pablo. ¿Quién? El apóstol Pablo así le escribe a Timoteo, ya habiendo convertido. Pablo dice, él reconoce, yo, el primero de los pecadores. ¿Qué podemos decir nosotros? Lo único que podemos decir es, lo mismo que dijo Pablo, gracias infinita doy a Dios, mi Señor, que dio a su Hijo para salvarme a mí. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Yo no tengo nada que hacer aquí. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Grande es el Señor. Por medio de esa institución de la cena, ¿verdad? El pan, el vino, que viene a representar su cuerpo, su sangre, nosotros tenemos una comunión. Así que cada creyente puede decir, hoy en día, cada persona que ha entregado su corazón al Señor puede decir, mis pecados fueron perdonados. Gracias ¿a qué? Gracias a ese pacto establecido por Cristo ahí, en la cruz del Calvario. Él pagó por mí. Hemos sido perdonados mediante ese pacto, mediante su muerte. Nosotros hoy tenemos vida. Mediante su muerte hoy nosotros tenemos vida, ¿verdad? Pasamos nosotros de una tristeza. Este pueblo se reunía para recordar con tristeza esos 430 años de esclavitud. Era su dolor, era de lo que se quejaban, cuánto tiempo sufrieron, pero nosotros ahora celebramos con gozo que hemos sido libres del yugo del pecado. Hemos sido libres del yugo del pecado. Mediante ese pacto fuimos perdonados y ahora somos reconciliados con Dios. Había una diferencia, ahora ya somos reconciliados con el Señor. Mediante ese pacto nosotros tenemos esperanza de vida eterna, ¿verdad? Tenemos también una comunión por toda una eternidad con el Señor. Esa copa, ¿verdad?, nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y no podemos dejar de mencionar el versículo 29. El versículo 29 de Mateo 26 dice, y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No beberé más hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No podemos dejar pasar alto por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que Él anhela un banquete con nosotros, con los redimidos. Y Él está esperando con mucho amor que nosotros vayamos a ese banquete y podamos gozarnos ahí con Él. Podamos gozarnos ahí con Él. El punto es que Jesús no se quedó muerto, Jesús resucitó y Él dice, me van a entregar, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y otro día volveré para hacer un banquete con ustedes. Y ese es el día que nosotros estamos esperando. Dice, no volveré a tomar el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, nosotros no recordamos a alguien que simplemente murió y ahí quedó, sino que recordamos a quién, aquel que resucitó. Recordamos a aquel que tiene el poder, ¿para qué? Para dar su vida, para poner su vida, para ponerla y también tomarla. También tomarla, porque a Él no lo matan, Él da su vida. Cristo muere porque da su vida por mí y da su vida por ti. Él muere por mis pecados, por tus pecados. ¿Para qué? Para hacernos libres de esos pecados. Él no simplemente muere, ¿verdad?, y ya se quedó. No, muere para darnos vida eterna. Muere para darnos vida eterna. Murió y resucitó, ¿para qué? Para que nosotros tengamos una nueva vida con Él. Si Cristo no ha muerto, nosotros no podemos tener una nueva vida, ¿verdad? Y Cristo resucita, entonces nosotros vamos a tener una vida eterna con Él. El pan entristecía al pueblo, ¿verdad? Pero a nosotros la copa, ¿qué? Nos alegra. ¿Por qué? Porque en ella tenemos el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Entonces, la muerte de Jesús entristeció a sus discípulos. Y cuando hablamos nosotros del sacrificio del Señor, cómo fue golpeado, cómo fue azotado, eso también nos conmueve y nos llega al corazón. Pero hay algo mejor, y es la resurrección del Señor. Y ahora nosotros no estamos en la muerte, estamos en la resurrección del Señor.
y tenemos que vivir con la mirada puesta en esto. Cristo está vivo, pero Cristo está vivo en los cielos, pero Él quiere vivir aquí también, en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo camine conforme lo que Él quiere, conforme su palabra. Entonces nosotros nos debemos al Señor, ¿verdad? Y si nosotros decimos que tenemos vida con Él, significa que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y todo esto el Señor lo está diciendo en ese momento. El Señor está diciendo en esto, en la institución de la Cena del Señor, en Mateo 26, del 17 al 29, todo lo que va a pasar. Y está diciendo todavía al final, yo volveré a tomar la copa. ¿Con quién? Con ustedes, mis discípulos, aquellos que me aman, aquellos que realmente están cerca de mí. Bueno, yo te diría hoy, la mesa está servida. La mesa está servida. Cristo ha dispuesto todo. Cristo ha dispuesto todo. ¿Para qué? Solo para que te llegues a sentar. Todo lo ha dispuesto. El pan, el vino, la vida eterna. Todo lo ha dispuesto. Pero no es para que tengamos una religión. No es para que nos llamemos cristianos. Es para que realmente seamos sus discípulos. Ser su discípulo, ¿qué me lleva? A revisarme día a día. A mí, a revisarme. A ver cómo estoy delante de Él. A ver cómo está mi corazón para con mi prójimo. A ver cómo está mi corazón para con mi enemigo, con el que me ha hecho daño. A ver cómo estoy, a revisarme. ¿Ya? No es a revisarme por revisarme y decir, a ver, Señor, ¿qué pecado cometí hoy? A ver, me acuerdo. No cometí ninguno. Ah, pues sí, voy libre, vámonos. No, a meditar. ¿Cómo le contesté a mi hijo? ¿Cómo le contesté a mi esposa? ¿Cómo fue mi actitud? Alguien me buscó, un hermano me llamó, le contesté, lo dejé en visto. Eso me gustaría que me hicieran a mí. ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo día a día? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo día a día? Estoy siendo tentado igual que Judas y me estoy yendo más hacia, no las 30 monedas, hacia el trabajo, hacia la vanidad, hacia lo que me interesa. Tengo que revisarme cómo está mi vida cristiana día a día. Porque si hay algo seguro y el Señor lo deja aquí, volveré, dice. Volveré. Y Él puede volver en cualquier momento. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? Bonito es reunirnos todos aquí, pero más bonito va a ser reunirnos todos allá. Más bonito va a ser reunirnos todos allá, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, y estaremos por toda una eternidad con aquel que derramó su sangre por nosotros. Y ahí vamos a poder celebrar con Él, ¿qué? Esas bodas del Cordero, sentarnos a la mesa y decir, yo no soy digno de estar aquí, Él pagó por mí, a Él me debo, por Él estoy aquí. Él es mi todo. Y nadie se va a sentir ahí digno de estar en esa mesa. Porque el único digno es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Nosotros tenemos que ver al único que es digno. Y seguir al único que es digno. Y poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza y todo en aquel que es digno. Tener una comunión y una relación con Él. Depender de Él. Depender de Él. Yo participaba con los hermanos el miércoles y les decía, es que lo que Dios quiere es que dependamos de Él. ¿Qué es depender de Él? Que ya no dependa de mí. Que aprenda a confiar en Él. Que ya no confíe en mi fuerza, en mi conocimiento, en mi capacidad. No, voy a confiar en ti, Señor. Y si eso es lo que quieres, ayúdame. Porque me es difícil. Porque a la verdad, si somos honestos, qué difícil. Qué difícil es la fe. Es creer en algo que no estás viendo. Pero eso es lo que el Señor quiere. Que creas. Que creas en Él. Que Él es capaz de hacer posible lo imposible. ¿Era posible que nosotros tuviéramos una comunión con Dios como la tenemos hoy? Si nosotros, miren como dicen, no teníamos vela en ese entierro. Era solo para los israelitas, si somos honestos. Ninguno de los que estábamos aquí. Él hizo posible lo imposible. Y gracias a Él, hoy nosotros tenemos esa comunión. Tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Y ahí donde instituye la cena, donde nos dice que va a estar con nosotros, debemos de recordar esto día a día. Él dio su vida por mí,
Él me amó, y se te viene un problema, se te viene una situación en tu familia, en tu trabajo, y ya, Cristo, yo no te puedo pedir nada más porque me amaste. ¿Y cómo me amaste? Que diste tu vida por mí, derramaste tu sangre por mí. Señor, me debo a ti. ¿Qué voy a hacer? Te voy a seguir y te voy a amar por todo lo que has hecho por mí. Y ahí voy a seguir, Señor. Ayúdame, por favor. Porque me es difícil, porque el yo ya me tiene loco todos los días con lo mismo, con la misma cantaleta. Porque el mundo igual, todos los días me tienta, Señor. Porque mira, aquellos que tentaron a Judas, a mí también me están tentando, Señor, de otra manera, pero me están tentando, Señor. Ayúdame porque solo no puedo. Ayúdame a poner la mirada en ti. ¿Dónde puso la mirada Judas? En el mundo, en lo que él podía hacer. ¿Dónde la tenemos que poner nosotros? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Judas, de alguna manera, dicen algunos que han estudiado, pensó que al hacer esto Jesús iba a reaccionar. Pero si ya estaba todo escrito. Ya estaba todo escrito. Jesús iba conforme a lo que está escrito. Y hoy platicaba con mi hijo en la mañana, yo ya tendría que haber terminado, pero yo hoy platicaba con mi hijo en la mañana y estábamos leyendo, como dijo el hermano, Apocalipsis. Y te le digo, mira que lo más importante de todo es que nos deja claro Apocalipsis, ya sabemos quién venció. Y nadie en su sano juicio le va a apostar a un perdedor, sino que le aposta a un ganador. ¿Ah? Y Apocalipsis nos dice quién es el que triunfa. Sí. Si ya sabes cuál es el fin, ¿a quién le vas a apostar? ¿A qué lado te vas a hacer? Aquel que venció en la cruz del Calvario, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a diario le estás apostando al otro. Llevas toda la de perder, todas, porque ya está escrito quién es el ganador. Ya está escrito quién es el ganador. Cerremos nuestros ojos para darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque bendito Dios, nos diste ese nuevo pacto por medio de tu Hijo, Señor. Ese pacto, Señor, sellado con amor, Señor, sellado con sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros era, Señor, digno de formar parte de ese pacto, Señor, y tú nos acercaste, Señor. Nos acercaste a la mesa, Señor, y estás ahí, Señor, tendiéndonos la mano, aún, Señor, conociendo nuestra vida, Señor. Tú quieres, Señor, que nos volvamos a ti de corazón, Señor, y que sigamos en tu camino y que creamos y confiemos en ti, Señor. Que sigamos una vida, Señor, según tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Señor. Solo con la ayuda de tu Espíritu podemos ir día a día, Señor, en este caminar. Padre, sabemos que tú no nos has traído aquí ni nos has salvado para dejarnos, Señor, en el camino, sino para llevarnos a la gloria, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de todos los aquí presentes, Señor. Padre, y te damos gracias, Señor, por esa gran muestra de amor, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, porque eres tú el que nos sustenta, Señor. Eres tú el que día a día, Señor, estás ahí recordándonos tu amor, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a valorar tu sacrificio cada día, Señor. Y que eso en nuestra mente y en nuestro corazón sea suficiente para apartarnos del mal, Señor. Para hacer morir al yo cada día, Señor. Y para vivir, Señor, confiando en ti, creyendo en ti y entregando todas las cosas a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Señor les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Tengan buenas tardes.